Noches, nuestros queridos televidentes, feliz domingo. Les damos la bienvenida a nuestro noticiero, en donde hoy exploraremos el valioso tesoro cultural que representa la literatura en lenguas originarias de México y otros espacios destacados por nuestra identidad nacional. Muy bien. Aparte de las literaturas en lenguas originarias de México o México Nuevo, es un puente hacia nuestras raíces más profundas, narrando historias ancestrales, mitos fundacionales y tradiciones que han marcado la identidad de nuestros pueblos indígenas a lo largo de los propios siglos. Continuemos hablando de los poemas de Netzahualcóyotl. Además de ser verdaderas joyas literarias, nos transportan a un mundo lleno de sabiduría y poesía, invitándonos a reflexionar sobre la vida, la naturaleza y la espiritualidad. Ahora comentemos sobre el lenguaje figurado en la lírica. Es una técnica utilizada para transmitir ideas de manera más vivida y emocional. Incluye figuras retóricas como metáforas similes, y personificaciones. Su propósito es embellecer el texto, crear imágenes poéticas y despertar emociones profundas en el lector oyente. Ha sido utilizado desde la antigüedad en diversas tradiciones literarias y culturales. Ejemplos incluyen en las obras de Shakespeare, la poesía romántica, las letras de canciones contemporáneas. En resumen, el lenguaje figurado en la lírica es una herramienta poderosa para la expresión artística y la comunicación emocional. La narrativa de los pueblos originarios de México es un vasto tesoro cultural que abarca una multiplicidad de formas de expresión, desde la poesía y los mitos hasta las tradiciones culturales arregladas y las luchas sociales significativas. Estas narrativas no solo son los relatos de historias pasadas, sino que también sirven como para pilares en los seres vivos, en la identidad y la resistencia de los pueblos indígenas de México. En primer lugar, los poemas y mitos transmiten la sabiduría ancestral, ya sea de las comunidades indígenas o revelando una cosmovisión profundamente arrastrada en la conexión con la naturaleza y lo espiritual. Por ejemplo, los versos del renombrado poeta Netzahualcóyotl ofrecen una ventana a la comprensión de la armonía entre el hombre y el universo. A esta narrativa poética no solo se embellecen por su lengua, sino que también transmiten enseñanzas éticas y morales que han perdurado a lo largo del tiempo. Además, las tradiciones culturales que van desde las ceremonias rituales hasta los artes visuales y la música, desempeñando un papel esencial cada uno o fundamental en la preservación de la identidad indígena. Estas prácticas no solo son manifestaciones artísticas, sino también medios a través de los cuales se transmiten conocimientos ancestrales y sabiduría. Se fortalecen de los lazos comunitarios y se ahorra la relación sagrada con la tierra y sus recursos. Por último, la narrativa indígena también aborda las luchas sociales y las políticas que han abarcado la historia y la realidad contemporánea de los pueblos originarios de México. Debe la resistencia de la colonización hasta las demandas por derecho y justicia social en la actualidad. Estas historias son testigos de la lucha por el conocimiento, la igualdad y el respeto entre sí mismo y hacia la comunidad de indígenas. En conjunto, la diversidad y profundidad de la narrativa de los pueblos originarios de México se reflejan a la riqueza cultural, oro, ya sea monedas y todo lo que sea de mercancía, por así decirlo, de valor, y la importancia de valorar. Y seguimos toda la noche con este tema. La narrativa musical popular en México es una manifestación artística que refleja la rica diversidad
cultural del país. ¿Qué es esto? Y abarca una variedad de géneros, entre los cuales destaca la chilena, el son huasteco, la pirecua, el corrido y las bombas yucatecas. Cada uno de estos géneros tiene sus propias características distintivas y raíces profundamente arraigadas en las tradiciones locales. Por ejemplo, la chilena originaria de las regiones costeras del Pacífico como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, fusiona influencias africanas e indígenas con melodías españolas, crea una expresión musical única que a menudo aborda temas sociales y cotidianos. Por el lado, el son huasteco, originario de la región huasteca por el norte, que abarca varios estados del país, se distingue por sus armonías vocales y el uso de instrumentos tradicionales como la jarana huasteca, el violín, mientras que sus letras a menudo reflejan la melancolía y la poesía de la vida rural, o sea, cosas cotidianas del día a día en los pueblos indígenas, por así decir, y en los sentimientos de la soledad. La pirecua, por su parte, es una forma de expresión musical de la región purépecha de Michoacán, que destaca por sus armonías vocales y letras en purépecha, una lengua indígena, y transmite historias, de la historia y la espiritualidad del pueblo purépecha. En contraste, el corrido es un género narrativo que se encuentra en todo México y narra historias de héroes, villanos, eventos históricos, poder, mafia o dinero o influencias, a menudo con un trasfondo social o político. Finalmente, las bombas yucatecas, originarias en el estado de Yucatán, en la zona sur, son composiciones alegres y festivas que combinan influencias europeas, africanas e indígenas, con letras humorísticas o satíricas que abordan temas cotidianos y sociales, cosas del día a día, por así decir en general. Estos géneros musicales no son solo una forma de entretenimiento, sino que también una forma poderosa de preservar la identidad cultural y transmitir la historia, las tradiciones y las preocupaciones de las diversas regiones de México a lo largo del tiempo. En conjunto representan una parte integral del rico patrimonio cultural de México y contribuyen a la diversidad y a la vitalidad de su escena musical en la sociedad. El lenguaje figurado en la lírica es una herramienta especial para la expresión artística y la comunicación emocional en la poesía y la música, a través del uso de figuras retóricas como metáforas, símiles, personificaciones, hipérbolas y alegorías. Los artistas pueden transmitir ideas, emociones y sensaciones de manera más vivida y elaborada. Por ejemplo, las metáforas permiten establecer comparaciones implícitas entre dos elementos diferentes, creando imágenes poéticas, profundizando el significado de los textos y pues demás. Los símiles, por otro lado, hacen comparaciones directas utilizando palabras como o parecido a. Esos son dos ejemplos, lo que también contribuye a enriquecer la expresión poética. Las personificaciones, otorgan cualidades humanas en adjetivos inhumanos o conceptos abstractos, lo que ayuda a crear una conexión emocional más fuerte entre el texto y pues el lector claramente o un oyente. Las hipérboles, mediante la exageración deliberada, resaltan características o emociones para crear un efecto dramático o enfatizar una idea. Por último, las alegorías permiten representar ideas abstractas a través de elementos concretos y figurativos, profundizando el significado del texto y estimulando la reflexión del lector. El conjunto, el uso de habilidades de figuras retóricas en la lírica contribuye a la belleza, la profundidad y la expresividad de las letras de canciones y poemas, al transmitir significado más de ella de lo literal. Estas figuras enriquecen la experiencia estética y emocional del oyente o lector, invitándonos a explorar y reflexionar sobre las múltiples capas de significado presentes en la obra que estamos leyendo o escuchando o a veces incluso viendo. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar aquí en este noticiero y pues les invitamos a meterse en la riqueza cultural de nuestro país a través de estas obras que también nos conecta con nuestra historia, identidad y también raíces más profundas. Gracias por acompañarnos todo por hoy en este domingo en la noche tan especial. Disfrutado de su programa de noticias favorito. Hasta pronto.
Buenas noches y bienvenidos a su noticiero del sábado, donde hoy celebraremos la diversidad cultural y exploraremos el mundo a través de la literatura, destacando la importancia de la identidad y la influencia de los cambios sociales en la literatura en el siglo XIX. En un mundo cada vez más globalizado es crucial valorar y preservar nuestras identidades culturales que son únicas. La literatura desempeña un papel fundamental en este proceso al reflejar nuestras experiencias y tradiciones. Para hablar más sobre el tema, entrevistamos a Javier Sánchez, un escritor y activista cultural, pues que nos hablará del tema.